los que consolidan el poder en Rusia, de los que verdaderamente funda al futuro Estado ruso, es importantísimo para la historia de ellos. Y de este zar Iván el Terrible también se sabe y también se cree que él mismo, con lo terrible y lo malo que se ve y como lo pintan en todos lados, él obviamente tuvo también muchas amantes, ¿no? Tuvo muchas esposas, tuvo hijos, pero eh, pues también le hacía a la jotería. También tenía sus amantes, también contrataba chavitos y algo que era muy, como muy, un poco especial, un poco característico en él, es que a estos jóvenes le gustaban que estuvieran, que tomaran actitudes femeninas y que estuvieran vestidos de mujer, un poco como lo que decíamos con los afganos, con el de Alejandro Magno y todos ellos, que eran más bien como medio trans. Pues aquí él pues les gustaba que estuvieran vestidos de mujeres, pero igual, o sea, pues al mismo tiempo que fueran hombres, ¿no? De hecho, hay como tanta tolerancia en este periodo que es muy curioso porque estamos hablando de, mientras esto estaba pasando en Rusia, en Europa estaba la Edad Media a todo lo que da y era totalmente así mal visto y pecaminoso y lo que sea. Y los europeos o sea, los europeos del occidente, o sea, los franceses, italianos, todos esos, cuando viajaban a Rusia, una de las cosas que decían y que criticaban de los principados rusos era esto, o sea, decían que era un pueblo bárbaro, un pueblo atrasado, un pueblo que no sabía porque ellos caían en ese pecado de la sodomía y que hasta los príncipes y la corte real caía como en estos vicios y que eso era un sinónimo de un pueblo atrasado. O sea, imagínense cómo están las cosas, cómo eran las cosas de diferentes en ese entonces a ahora, ¿no? Que ahora que en Europa Occidental pues ya está de moda ser gay friendly, ser democrático y ser liberal y que los rusos son bien pinches homófobos, pues ahora los rusos son un pueblo atrasado y un pueblo bárbaro porque son homófobos y Europa es avanzada porque en Europa hay democracia y libertad, ¿no? Pues hace 400 años, bueno, hace 600 años era exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, Europa, bueno, para los pueblos occidentales de Europa, ellos eran, o sea, más civilizados porque ellos no podían, no caían en esos pecados y en esas barbaries y el pueblo ruso era un pueblo atrasado, bárbaro y horrible y asiáticos asquerosos porque ellos pues le hacían a la jotería y hasta en las cortes se veía eso, ¿no? Y hasta Iván el Terrible y todos, y los príncipes Vasili III y Vasili IV e Iván III, todos le hacían a la jotería, ¿no? Imagínense cómo cambian las cosas y cómo al final pues igual sigue siendo como un poco de chivo expiatorio, ¿no? De hecho la homosexualidad en Rusia fue muy tolerada y también es algo muy importante, muy interesante, hasta que los rusos empiezan a acercar a Europa Occidental, pues como uno de los símbolos de civilización era pues así como que calmar las ganas, es cuando en Rusia se empiezan a adoptar estas políticas más homófobas. Pero pues la homosexualidad siguió, y siguió en Rusia, siguió en Rusia, siguió en Rusia. Y hay otro caso, ya pasados muchísimos siglos, ya en el siglo XX, antes de la Revolución Rusa. No sé si ustedes han escuchado a un mono que se llama Rasputín, que era así como una especie de monje loco, así alto, con una barbota y ojos de loco, y que tenía una influencia enorme sobre la familia del zar Nicolás II. A este lo mataron porque ya nadie se lo aguantaba y lo mataron, le hicieron de todo, o sea, lo balearon, lo envenenaron, lo tiraron al río y no se moría y lo volvieron y lo golpearon y no se moría, le hicieron de todo, pero bueno, la historia de Rasputin es como que el contexto, porque uno de los que lo mató, de los que participó como que en esa conspiración para matarlo, se llamaba Felipe o Félix Yusupov. Este era un príncipe ruso. Estamos hablando ya del siglo XX, esto es 1916, 1910, 15, 16, y de este también se sabe que también era homosexual. Es famoso por haber matado a Rasputin, o sea, no hizo como nada más, pero es como un ejemplo de que también había, o sea, seguía habiendo homosexualidad dentro de la corte rusa. Incluso se dice que Rasputin, es que los rusos le entran a todo, porque Rasputín también tenía un montón de amantes mujeres y todas se derretían por él y hasta existe el mito este que tenía el pene más grande del mundo y que está en un museo y que parece un pene de ballena y que no sé qué cosas.
Bueno, pues este tenía muchísimas amantes mujeres y todo, pero también tenía amantes hombres y también seducía a hombres, y que a este Félix Yusupov lo intentó seducir y todo, pues que según él no se dejó, pero pues veto a saber si se dejó o no se dejó, pero al final pues se lo mató, ¿no? Y lo que sí se sabe es que él sí era homosexual, tenía relaciones con otros miembros de la corte, tenía relaciones ahí, amorosas y amantes con otros miembros de la corte. De hecho, él también tuvo una posición, Félix Yusupov tuvo una posición muy importante dentro de la corte rusa, y también se dice que pues esta relación pues era una especie de pago por sus servicios, ¿no? Al resto de la corte. No tanto en un sentido chichifo, pero pues sí, como que había intercambio de amores y favores por posición, ¿no? De hecho, su esposa, o sea, todos, aquí estamos hablando de que todos tenían esposa, o sea, no podían salir del closet así tan abiertamente, no podían, o sea, decir abiertamente que eran jotitas y lo que fuera, no, o sea, todos tenían esposa, todos tenían hijos, todos eran de una familia noble y buena, pero pues atrás de esa cortina y atrás de eso, pues lo que se sabe es que estos pues le entraban a todo, ¿no? Él estaba casado con una de las sobrinas del zar Nicolás II, y pues ella también, pues se dice que también de alguna manera como que sabía lo que le tiraba el esposo, pero al final no le importaba, ¿no? O sea, aquí también vemos relaciones donde las reinas, las tapaderas de estos gays, pues al final, mira, si tenían una posición económica buena y si tenían un estatus, pues como que no les importaba mucho, ¿no? Salvo algunas excepciones. Entonces, o sea, de aquí estamos hablando que pues en todas las épocas y en todas las familias y en todas las épocas había, pues ahora sí como que se cosían habas, ¿no? Y ellos estaban ahí, todos. Dice, bueno, igual, Ángel, que pues lo que digan las malas lenguas puede ser cierto, yo también digo que sí. Y, y que sí, que de plano que hipócritas son también los historiadores y de la iglesia principalmente. Sí, estamos hablando de épocas en las que estos monos, o sea, existía como una represión muy fuerte, muy grande. Entonces, pues ellos, toda esta gente de la que estamos hablando, abiertamente, bueno, fuera de la época, o sea, por ejemplo, el periodo de Moscú, de Grecia, de Roma, fuera de estas épocas, ya en las monarquías del siglo XX, XVII, XVIII, pues ellos no salían completamente del closet, ¿no? Y hay varios documentos y varias cartas que se pueden interpretar o que podían probar verdaderamente esta homosexualidad, pero también está otro problema, que es precisamente los historiadores o la gente que estudia esto, que también muchas veces pues se dejan o se dejaban guiar, porque actualmente eso ya no está como pasando mucho, pero en su momento se dejaban también guiar mucho por sus prejuicios morales. Entonces tenemos que había, por ejemplo, igual en el caso, pues la canción que pusimos al principio del programa, la de la Bella Durmiente, que es de Tchaikovsky, Tchaikovsky era gay, o sea, ese sí era una abierta, así, y hay cartas en las que él dice y le dice a su esposa que, o sea, la quiere mucho y lo que sea, pero que, pues, que la neta no le gusta y que él ha sufrido muchísimo, y hay cartas que se conocen que él escribía a sus amantes y que se declaraba que los amaba y todo. Pues bueno, hasta hace no mucho tiempo, pues todo era, no es que los quería como hermanos, no es que los admiraba, no es que no podía ser, ¿no? O sea, siempre también ha habido como esos prejuicios morales de cada época en las que, en las que ahí está como lo evidente, pero no lo quieren ver, ¿no? Entonces, pues también a eso como que nos enfrentamos un poco como para hacer visible esto. Y también, por ejemplo, muchos dicen, ah, no, pues sí tenía ciertas aventuras y lo que sea, pero es que tuvo esposa, ¿no? Tuvo esposa y tuvo hijitos. Pues sí, tuvo esposa y tuvo hijitos porque estamos hablando de que, como decíamos hace rato, que eran imperios. Y que al ser imperios, al ser monarquías, pues es indispensable que tengas un heredero, porque si no se acaba la dinastía, se acaba la monarquía y se acaba el país.
Entonces tenías que tener a fuerzas hijos y por lo tanto tenías que tener a fuerzas esposa porque no te quedaba de otra. Pero eso no significa que que lo demás no existiera y que en realidad no fueras homosexual. No, o sea, muy pocos casos había en los que de plano sí se rebelaban y decían, sabes que yo no me voy a casar, yo no voy a hacer nada, pero eran muy pocos casos. Está por ejemplo también el caso de Luis XV de Francia, que ese Luis XV está, pues es el que está entre Luis XIV y Luis XVI, ¿no? Este, o sea, Luis XIV, el que todos conocemos, de hecho el que sale en El hombre de la máscara de hierro, Leonardo DiCaprio y eso, ¿no? O sea, ese Luis XIV, el gran poderoso, entre ese Luis XIV y Luis XVI, al que le terminan cortando la cabeza en la revolución, pues está Luis XV, ¿no? Y Luis XV también se dice mucho que él también era homosexual, que también estuvo muy condicionado, eh, pero que él, por ejemplo, vive entre 1715 y 1774, ¿no? Él era un Borbón y lo que quieran, pues él también se dice y se especula que tenía como atracción hacia los hombres, desde muy joven, desde chavito, no le gustaban. También está, o sea, hay varios documentos, hay varias cosas que sí lo confirman. También hay una situación que, por ejemplo, de lo que estamos hablando con Iván el Terrible y con algunos otros que tienen muchas amantes mujeres, pero que también tienen amantes hombres. O sea, estos en realidad no sabemos si eran bisexuales o si eran homosexuales, pero pues también, pues como para que no digan tanto tengo que tener relaciones con mujeres, o también es una cuestión todos estos de los que estamos hablando ya ahorita, o sea, de los Romanov en Rusia, de los Luises en Francia, de los de España, todos estos ya son monarquías absolutas en donde la figura del rey es así como que casi un dios. Bueno, no casi, o sea, ellos decían que eran dios y era un poder absoluto y ellos tenían total facultad para hacer lo que quisieran con quien quisieran. Entonces tenemos muchos casos en los que sí, o sea, en los que se tienen amantes, en los que se decide sobre la vida de la gente. Habían fiestas en las que llevaban a gente a los palacios, hacían orgías, hacían fiestas, después los botaban como si fueran basuras. O sea, estamos hablando de un despotismo enorme. Entonces tampoco se sabe hasta qué punto pues estas amantes femeninas y amantes masculinos en realidad también eran muchos porque pues había como un despotismo muy grande y era esta forma de comprobar, de decir, pues mira, ¿cómo puedo manejar la vida de quien yo quiera, ¿no? O sea, hay como varias hipótesis o varias dudas, varias hipótesis al respecto, pero lo que sí se sabe es que dentro de estas amantes no nada más había mujeres, también había muchos hombres jóvenes, o no necesariamente jóvenes, pero había muchos, ¿no? Entonces, de este Luis XV también se dice, también se sabe que pues le entraba, ¿no? Le entraba a lo que todos conocemos. Y, pues también en la historia de este Luis XV pues también está esta cuestión pues un poco de la historiografía, ¿no? Que ha estado como enfrentada porque pues ahí obviamente Luis XV pues sí tuvo esa descendencia, tuvo a Luis XVI, ¿no? Inclusive por ejemplo de alguien que también se dice o sea, siguiendo con las monarquías de Europa, de quien también se dice es de la propia Isabel I, no de España, sino de Inglaterra, esta llamada Reina Virgen, la Isabel I, la hija de Enrique VIII, la Isabel I de la época de Shakespeare, la que hace como el imperio, bueno, la que empieza como con la nación británica a ser la poderosa. Esta nunca se casó, esta nunca tuvo hijos, es así, siempre se rebeló. Hay como muchas hipótesis de por qué nunca se casó, por qué nunca se quiso casar o quiso tener hijos. Una de las hipótesis que se maneja es que también podía haber sido lesbiana, lo cual, o sea, sí tenía como una relación con algunas de sus damas de compañía muy estrecha, o sea, sí hay como cierta hipótesis, pero en realidad lo que sí ya se ha como pues establecido como más o menos como lo oficial, es que en realidad ella no se quiso casar porque ella era reina,
así como por derecho, ¿no? Pero si se casaba,